Excelente. Muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo allá en la carta que escribe a los Corintios, la primera carta. Por eso es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y dice la palabra de la siguiente manera. Si Cristo no resucitó, vamos a escuchar para que y presten mucha atención, no se me distraigan y quiero que presten atención a esto. Dice así, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y luego, ¿qué dice la palabra de Dios? Si nos saltamos al versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado dentro de los muertos. Muy bien. El hablar de este tema y de veras analizar este tema nos lleva a nosotros a preguntarnos algunas cosas. Esto significa que todos nosotros, los seres humanos, tenemos una parte espiritual. Somos seres humanos que estamos compuestos de tres elementos: el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando nosotros entendemos los elementos en el que estamos constituidos, estamos hechos, vamos a entender la importancia de este tema de la resurrección. Porque hay personas que me preguntan, me dicen, pastor, ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué sucede con el cuerpo? ¿Qué sucede con el alma? ¿Qué sucede con el espíritu? ¿A dónde se van? Y es algo muy curioso porque cuando uno lee, pues sabiendo, ¿no? La parte de que nosotros, el libro que tenemos para explicar todo esto es la Biblia. Y la Biblia, pues, tiene su trasfondo cultural en el pueblo judío. Los escritores fueron judíos. Bueno, pero sin embargo, ellos tienen otra manera de ver este tema. Y es algo muy curioso porque en las escrituras judías, la Torá, que se le conoce en la Torá, pues no hay nada parecido, por lo menos no explícitamente. Por eso el pueblo judío cree en el mundo venidero. Ellos creen en el mundo venidero, la vida después de la muerte. Ellos creen en la resurrección de los muertos, como nosotros lo creemos también. Y hay diferencias a esto solo en lo que es precisamente algunos puntos que ahorita lo voy a tocar, y que parece ser que no dan tanta explicación a dónde o qué sucede en este lugar con la vida después de la muerte. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, que realmente el que lo ha leído encuentra una joya, es un extenso lamento de la mortalidad del alma humana. Nada tiene que ver, nada tiene valor, porque la vida es un mero suspiro pasajero. Dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, claramente lo dice, ¿no? Ahí en esa parte de las escrituras, y me llama mucho la atención porque dice, vanidad de vanidades,
dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y bueno, esta expresión vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bueno, lo que está diciendo es que la vida es un suspiro pasajero. Y la pregunta es, ¿por qué el autor de Eclesiastés no menciona el mundo venidero y la vida después de la muerte? ¿Por qué? Otro ejemplo que podemos ver es en el libro de Job, que la verdad que el libro es una protesta contra la aparente injusticia de este mundo. ¿Por qué nadie le respondió a Jacob diciéndole que él y otras personas que sufren serán recompensadas en otra vida? ¿Por qué nunca le dijeron? Porque creemos en la vida después de la muerte. ¿Por qué entonces no se les menciona ni se alude en la Biblia, en este caso en el Antiguo Testamento o en la Torá, que es el Pentateuco, de este caso, de este tema? Y esto es muy curioso, muy curioso. Yo digo, por qué no se menciona las recompensas que vienen después de la muerte? Bueno, la respuesta es simple. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, es que nosotros los seres humanos vivimos tan obsesionados con la muerte en la definitiva devalúa de la vida, donde nos vamos devaluando, porque luchar contra el mal y las injusticias del mundo, si esta vida es solo una preparación para el mundo venidero, entonces la gente es obsesionada con este tema de la muerte. Entonces, la negación de la muerte sostiene que el miedo de nuestra propia mortalidad ha sido una de las fuerzas motoras de la civilización actual. El miedo a la muerte. Es que yo no le tengo miedo a la muerte. Yo le he escuchado muchas veces esta frase. No le tengo miedo a la muerte. Pero cuando la muerte se aproxima, la gente se obsesiona y comienza a temer contra eso. Si nosotros supiéramos cuáles son las recompensas después de la muerte, no tendríamos miedo a morir en el momento que nos toque morir, ni estuviéramos aferrados a este mundo, porque la vida en esta tierra es bonita. Pero si nosotros entendiéramos la recompensa que hay después de esta vida, dejaríamos de amar el mundo actual y empezaríamos a prepararnos para el final de la vida. Entonces, vemos que esto es lo que llevó al mundo antiguo, sobre todo, ¿no? A esclavizar masas de personas, convirtiéndolos en gigantescas fuerzas laborales para construir edificios monumentales que duran tanto como el tiempo mismo. Por eso vemos ruinas, porque querían ser inmortales a pesar de que ellos no lo fueran o querían aparentar precisamente esa inmortalidad. Pues esto llevó a un antiguo culto al héroe, el hombre que se vuelve inmortal, al efectuar actos audaces en el campo de la batalla de la vida. Y tememos a la muerte, tememos a la muerte, tenemos con ella una relación de amor-odio. Tenemos esa relación con la muerte como el amor y el odio. Hay gente que adora y es para ellos algo santo, pero cuando les toca, es ahí el meollo, como aquel famoso que fundó la iglesia satánica. Al momento de morir, el miedo se le reflejaba en los ojos y él hizo gestos de mucho temor. Y al final sus palabras fueron, si hubiese sabido
lo que me deparaba después de la muerte, no hubiese estado en este camino. Wow, esto es increíble. Uno que predicó, fundó y transmitió esas enseñanzas a ese culto, a lo oculto, morir de esa manera, eso es de pensarlo. Eso es de pensarlo. Entonces, tenemos ese amor-odio contra el tema de la muerte. Por ejemplo, el psicoanalista famoso Freud lo llamó a esto thanatos. De ahí viene la palabra Thanos, sí, que es el instinto de la muerte. Y él dijo que era una de las dos fuerzas vitales y la otra es el eros, el amor. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ver un constante, una constante protesta contra la perspectiva del mundo. Por eso dice Deuteronomio 34:6, dice, nadie sabe dónde fue enterrado Moisés, porque su tumba nunca se convirtiera en un lugar de peregrinación y adoración. Entonces, Moisés, el héroe de los israelitas, el padre de la reforma, el padre de la reforma, de la liberación del Éxodo, cuando muere, Dios lo lleva y oculta su cuerpo porque él sabía el corazón del pueblo. Él sabía que iban a ir a sacar el cuerpo de Moisés para adorarlo. Y te aseguro algo, que hasta el día de hoy los restos de Moisés estuvieran todavía en el nuevo Israel. Y ahí ellos tuvieran todavía un lugar de idolatría, porque lo hubiesen idolatrado, pues imagínate todo lo que hizo, ¿no? Entonces, por eso Dios guardó, protegió, enterró el cuerpo de Moisés. En vez de una pirámide o en un templo como el de Ramsés, pues los israelitas tuvieron durante casi 5 siglos, hasta los días de Salomón, un santuario portátil más similar a una tienda que un templo, y ahí hubiesen andado el cuerpo de Moisés o los restos de Moisés. Por eso en el judaísmo la muerte impurifica y era necesario el rito de purificar a quienes entraban en contacto con la muerte. Por eso es que mientras más sagrada es la persona, si eres un sacerdote, si eres un levita, mucho más, dice, tenía que ser purificado el cuerpo, y de ahí viene el embalsamiento, el embalsamar el cuerpo, prepararlo para el entierro, ¿no? Porque era un cuerpo sagrado. En este caso, cuando solo en contra de ese trasfondo cultural egipcio que traían los judíos por haber vivido 400 años y pico en Egipto, podemos llegar a entender por completo el drama detrás de las palabras que se nos han vuelto tan conocidas que ya no nos sorprenden, ¿no? Y las grandiosas palabras que Moisés enmarca la opción de todos los tiempos. En Deuteronomio 30, versículo 15 y el versículo 19 dice, mira, he puesto hoy delante de ti la vida y lo bueno, la muerte y lo malo. Pongo hoy por testigo ante ustedes al cielo y a la tierra, y he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Deberás escoger la vida. Mira, el consejo que Dios nos da. Él dice, tienes dos opciones, no hay de otra, no hay de otra. Cambias o cambias, pero no hay de otra. Lo vuelvo a leer. He puesto hoy delante de ti la vida y lo bueno, la muerte y lo malo. Pongo hoy por testigos ante ustedes al cielo y a la tierra,
he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Deberás escoger la vida para que tú vivas, tú y tu descendencia. ¿Qué más consejo de parte de Dios que esta? ¿Te das cuenta que Dios desea que nosotros vivamos, que tengamos vida y que nuestra descendencia tenga vida? Él nunca programó al ser humano para la muerte. Tal vez tú digas, entonces, ¿por qué morimos? Bueno, porque el pecado de que se contrajo por la desobediencia de la primera pareja, Adán y Eva, porque dice la palabra que con el pecado viene la muerte. Y cuando ellos pecaron, atrajeron la muerte, porque ellos no deberían haber muerto, porque el plan de Dios no era eso, no era eso, pero sin embargo, cuando viene, Dios ya estaba preparado para eso. Entonces, la vida es buena, la muerte es mala. La vida es una bendición, la muerte es una maldición. Para nosotros, estos son dos temas totalmente diferentes, ¿no? ¿Por qué siquiera mencionarlo? Porque no eran ideas comunes dentro de nosotros mismos. Son revolucionarios estos temas. Ahora la pregunta es, ¿cómo vencemos? ¿Cómo vencemos a la muerte? ¿Podemos vencer a la muerte? Sí, sí podemos vencer a la muerte. Claro que sí podemos vencer a la muerte. Pero ¿cómo? Con la tecnología que el mundo científico nos ofrece. ¿Cómo podemos vencer a la muerte? Porque todos buscamos una cura, todos. Por eso existen los suplementos alimenticios, existen las farmacéuticas que elaboran productos para prolongar la vida, porque nadie quiere morir. Debemos estar conscientes que tarde que temprano esto nos puede llegar a suceder porque es el proceso de la evolución humana. Nacer, desarrollarnos y morir es parte de nuestra naturaleza. Incluso quiero decirte algo, que la muerte es la única que viene con nosotros desde el momento del nacimiento. Es la única que nos acompaña durante toda la vida en esta tierra. Y es la que nos recibe y es la que nos traslada al más allá. Entonces, debemos estar conscientes de eso. Sí, sí, hay una resurrección. Nosotros no creemos en la reencarnación. Y ahorita te lo voy a explicar. Nosotros creemos en la resurrección. Pero Moisés se enfoca en ideas que son obvias. Él nos dice algo diferente, pues puedes alcanzar la inmortalidad siendo parte de un pacto con la eternidad misma, es decir, un pacto con Dios. ¿Puedes vencer a la muerte? Sí. ¿Cómo lo puedo hacer? Haciendo un pacto con Dios. Porque, bueno, sería otro tema que en su momento lo vamos a tratar. Cuando nosotros vivimos nuestra vida dentro de un pacto, en este caso, pacto de Dios, ¿por qué la gente hace pactos? Toda la gente que trabaja del lado del mal, busca hacer pacto con fulanos dioses o santos, incluso hasta con la misma muerte que ellas le llaman la niña. Pero cuando les toca y dice, me traicionó, no, es que hiciste un pacto y no cumpliste con ese pacto. Por eso no hay que hacer pactos con la muerte, ni hacer pacto con ninguna otra deidad, ni otro santo que te ofrezca protección. El único que te puede ofrecer una protección y nunca te va a cobrar intereses es Dios. Por eso debes de tener en tu corazón ese deseo de hacer un pacto con Dios. Porque cuando nosotros hacemos ese pacto con Dios, algo extraordinario comienza a suceder.
Nuestros padres, abuelos, van a, van a ver nuestra longevidad y tú sigues vivo y vas a ver a tu descendencia, a tus hijos, nietos. Entonces, ellos son parte de tu vida. Tú eres parte de sus vidas. A eso se refirió Moisés cuando dijo casi al comienzo de la semana, donde él dice en Deuteronomio 29, 13 al 14, dice, no solo con ustedes concreto este pacto y este juramento, sino con todos el que está aquí con nosotros, parado hoy ante Jehová, nuestro Dios, y con él no está aquí hoy con nosotros. Entonces, en los días de Moisés, esta última frase, tus hijos que aún no han nacido, porque esa es la frase, porque dice, los que están aquí con nosotros, presentes en vivo, parados hoy ante Hashem, ante Adonai, ante Dios, ante el Señor nuestro Dios, y con él, y con él, y con el que no está aquí con nosotros. O sea, ¿quiénes no están aquí con nosotros? Y yo me hacía esa pregunta y yo digo, ¿será que son mis padres que ya no están aquí conmigo? ¿Serán mis abuelos que no están aquí? No, 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 Moisés no se refiere a esa generación, se refiere a una generación que aún no ha venido a este mundo. Entonces, tus hijos que aún no han nacido. Entonces, tú tienes que hacer un pacto con Dios para prolongar la vida y ser inmortal, para que tú y los que no están contigo, pero los llevas en tu vientre, que en un día van a estar. Y si tú dices, pero yo ya tuve hijos, pero ahora son tus nietos que están en ti también. Y tal vez oye, yo ya tengo nietos. Ah, bueno, entonces tus tataranietos que no están, que tú no los ves, pero están en ti, porque a eso se refiere y él no necesitaba incluir a tus padres que ya no están vivos, a tus abuelos, porque sus padres habían hecho un pacto con Dios durante 40 años antes del monte Sinai. El poder de hacer un pacto con Dios, que aunque tú no estés, tu descendencia será bendita. Dime tú, dime. Y termino con esto. ¿A dónde te inclinas hoy? ¿Te inclinas al lado de la vida o al lado de la muerte? Quita todas esas reliquias que tú mismo te has formado y que tienes. Eso no te va a dar inmortalidad después de la muerte. Eso te va a demandar y te va a cobrar intereses. Yo he escuchado gente y he orado por gente que estuvo atada a a ese ritual de la muerte, haciendo pactos con la muerte, teniendo estatuas de la muerte. Cuando vienen a los pies de Cristo, la muerte los persigue, porque la muerte, ese es su trabajo. La muerte lo que hace es que te va a cobrar intereses, quieras o no quieras. Dios no te va a cobrar intereses. Dios te va a bendecir a ti y a toda tu descendencia. Mira, aquella generación que salió del Éxodo, que hicieron un pacto con Dios en el Sinaí, no entraron a la tierra prometida, pero sus hijos, sus nietos y sus bisnietos sí entraron. Incluso Moisés no entró a la tierra prometida, pero hay un porqué, hay una razón. No entró, pero sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, su descendencia sí entraron. Lo que tú haces hoy con un pacto va a impactar, va a ser un impacto para tu siguiente generación. Por eso Moisés se refirió a un sentido, ahora sí, a un sentido amplio, a que cuando renovamos el pacto, cuando dedicamos nuestra vida a la fe,
y al mundo de la vida de nuestros padres, en este caso Abraham, Isaac, Jacob, que formamos parte de eso. Entonces, dedicamos nuestra vida a esta labor. Y ellos y nosotros nos volvemos inmortales. Entonces, precisamente porque en la Biblia se enfoca en este mundo, porque nos da a nosotros el placer de disfrutar las cosas que están en este mundo, que tenemos que estar preparados para el próximo paso. Es que es entre todas las grandes ideas que se han venido dando, la mejor es sobre la resurrección. Ellas son nuestra inmortalidad. Por eso Génesis 31 se refiere a un texto a Raquel al decir, dame hijos, porque de lo contrario soy como un muerto. A ver, ¿cómo está? Dame hijos, porque de lo contrario soy un muerto. Una persona, lo voy a decir con mucho respeto y con mucho temor, pero una persona que no pudo tener hijos, al momento de morir, ahí se quedó todo. Por eso Jacob le dice, ¿no? A Raquel, dame hijos, porque de lo contrario soy como muerto, o sea, el día que me muera ahí terminó todo, mi apellido, mi memoria, no va a haber nadie que me recuerde. Entonces vemos nosotros que a eso se refirió también Abraham en Génesis, perdón, 15:2, cuando dice, el Señor Dios, ¿qué puedes darme? Dice, Señor Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? O sea, Abraham era rico, rico, rico. Y le hace esta pregunta a Dios, Señor Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijo? O sea, ¿de qué me sirve tanta riqueza? ¿De qué me sirve toda la fortuna del mundo si no tengo un heredero? ¿Sí te das cuenta? Sí me estoy dando a entender. No todos estamos destinados a tener hijos. En este caso, nuestra propiedad son nuestros hijos. El honrar el recuerdo de nuestros padres, educar a los hijos para continuar con la historia nuestra, forma parte de nuestra inmortalidad. Nunca un padre, nunca una madre, nunca un abuelo, un amigo, deja de existir. ¿Cómo? No deja de existir. Siempre va a estar en tu memoria. Siempre va a estar en tu corazón. Siempre lo vas a recordar. A cada cierto tiempo o cada que tengo oportunidad, me acuerdo de mi mamá. Le platico a mis hijas, me acuerdo de mi papá, le platico a mis hijas. Y yo sé que el día que yo ya no esté físicamente con ellos van a pasar a la siguiente generación con las historias que yo pasé. Dime, ¿cuándo dejarás de existir? ¿Cuándo dejarás de existir? Nunca. Porque en el corazón, en la mente, en las anécdotas, siempre estarán ellos presentes. Siempre estarán. Termino con esto y consideremos los dos últimos mandamientos de la palabra de Dios, que se encuentran precisamente en lo que Moisés dio al final de su vida. Escucha, al final de su vida. El mandamiento de lo que el rey debe de reunir a la nación cada 7 años. Termino con esto. En Deuteronomio 31:12 dice, al término de 7 años,
congrega al pueblo, a varones, mujeres y niños. Y el prosélito de que está en tu ciudad, o sea, gente que no es judía, para que escuchen y para que aprendan y teman a nuestro Señor, su Dios, y se cuiden de realizar todas las palabras de esta Torá o de esta ley. Bueno, el significado de este mandamiento es simple, simple, simple. Moisés está diciendo algo como esto. No es suficiente que sus padres hicieran un pacto con Dios en el monte Sinaí, o que ustedes mismos lo renovaran conmigo en la parte del monte Moab, en las faldas del monte Moab. El pacto debe de renovarse perpetuamente, cada 7 años, para que nunca se convierta en historia. Siempre se mantiene un recuerdo a la persona viva y nunca se vuelve viejo, porque cada 7 años se renueva el pacto. Nunca una persona pasa a la historia cuando hay personas que lo amaron, lo honraron y siguen honrando su memoria hasta el día de hoy. Renueva, renueva tu pacto con Dios, que esa renovación de pacto con Dios harán que tus hijos vivan sobre esta tierra, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, hasta 1000 generaciones. Nunca te van a olvidar, nunca. Hoy estamos recordando a Moisés, a Isaac, a Jacob, a Moisés. ¿Cuántos años tienen de muerto ellos? Pero cada vez que hablamos de ellos, se renueva la memoria de ellos. Cada vez que hablas de un ser querido que ya se fue de esta vida, renuevas sus fuerzas en ti y lo mantienes presente, como que él estuviera ahí contigo, sabiendo que ya no está. Pero sin embargo, tú sabes que en tu memoria, en tu corazón, siempre van a estar. Que esta mañana Dios te bendiga, que hayas logrado comprender el mensaje, y el final de todo, sobre todo, es renueva, renueva tu pacto con Dios, vuelve a Dios, vuelve a Dios. Hay cosas que no valen la pena, hay cosas que no valen la pena mantenerlos en tu memoria, pero nunca dejes, o más bien dicho, nunca olvides a los que te amaron y a los que tú amaste. Dios te bendiga esta mañana.